Saludos cordiales, mis estimados participantes. Espero se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a nuestra cátedra de Intervención Psicopedagógica. Quien les habla, su facilitador, doctor Dustin Martínez. Sean bienvenidos, como lo dije, a esta importante materia que tiene como fin brindar el estudio a lo que es la intervención psicopedagógica. Esta intervención psicopedagógica, como ustedes pueden observar en este espacio, ayuda a los niños y adolescentes a potenciar sus fortalezas y a desarrollar sus áreas de mejora. Tiene la finalidad de obtener un mejor rendimiento tanto académico como personal. En este espacio podemos observar que la intervención psicopedagógica que el docente realiza a sus estudiantes permite potenciar sus habilidades y destrezas. ¿Por qué? Porque gracias a ellos permite obtener las habilidades y destrezas de su rendimiento académico, social y personal. A su vez, afianza sus habilidades y destrezas que permite al docente poder realizar esa intervención psicopedagógica dirigida a los estudiantes de educación primaria, secundaria y bachillerato. Y a su vez el apoyo especializado que requiere el estudiante de manera individualizada. ¿Por qué? Porque gracias a ello se pueden afianzar esos procedimientos que el docente busca en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa intervención parte de un diagnóstico. Ese diagnóstico va a garantizar la prosecución escolar del estudiante. ¿Por qué? Porque va a favorecer su bienestar académico, social y personal para dar una respuesta educativa concerniente a sus intereses y necesidades individuales de cada estudiante. El docente aplica, desarrolla esos procedimientos que son garantes para su proceso educativo. Vale acotar, mis estimados participantes, que en este proceso se afianza la particularidad de la diferencia de cada estudiante. ¿Por qué? Porque mediante esa evaluación psicopedagógica vamos a brindar esa atención individualizada en función a los intereses y necesidades que observar en ese estudiante que pueda presentar una condición de discapacidad o un trastorno específico en el aprendizaje. El proceso de intervención psicopedagógica hace mención que cuando se reconoce las señales de alerta como problemas relacionados con la memoria, la atención o comprensión, la ayuda de un psicopedagogo puede ser fundamental para introducir estrategias y técnicas que mejoren el proceso educativo. En todo caso, los padres como docentes necesitan estar bien informados de lo que ocurre en la intervención psicopedagógica en este aspecto. Es primordial que cuando hacemos esa intervención observamos la dinámica del docente en el aula de clase. Esa evaluación que me va a permitir, como lo dije anteriormente, poder observar en lo que es la atención, comprensión del estudiante, lenguaje, eh, la parte académica, donde el psicopedagogo tiene un papel fundamental para aplicar y desarrollar estrategias o técnicas concernientes a los intereses y necesidades. Esta atención psicopedagógica va bajo el trabajo mancomunado con la familia, escuela y comunidad. La familia forma parte de este proceso de intervención psicoeducativa, porque ellos son garantes de informar, instruir al docente, de afianzar esa comunicación eficaz del estudiante. ¿Por qué? Porque ellos garantizan que esa atención al estudiante sea más oportuna. Los padres informan a nivel personal, en la adquisición de hábitos, a nivel pedagógico, hasta dónde llega su hijo. Y esa es, como dice, la información que ellos suministran para poder
afianzar lo que es la continuidad o la prosecución escolar del estudiante. Esto es ganado bajo el anamnesis que se le desarrolla, por ejemplo, en el proceso de inscripción educativa. Observamos el desarrollo peri, pre y postnatal del estudiante, su proceso evolutivo, su desarrollo psicomotriz, lenguaje, hábitos de rutina diaria, hábitos de higiene, alimentación, consultas médicas, todo ese proceso que me permite a mí como docente tener la información para realizar la adecuada intervención psicopedagógica. Vale acotar, mis estimados participantes, que las técnicas utilizadas en la intervención psicopedagógica parten del análisis que el docente realiza el primer paso en este proceso. ¿Cuál es? El docente realiza esa intervención psicopedagógica porque él identifica las necesidades del estudiante, cuáles son las más relevantes en las diferentes psicofunciones o áreas de desarrollo que se puedan presentar allí para detectar sus fortalezas y detectar sus debilidades, fortalezas y debilidades, y a su vez, qué expectativa tengo yo como docente para poder adecuar ese plan de intervención psicopedagógica o plan de acción que me permita cubrir las expectativas a nivel pedagógico, involucrando a los padres para que sean garantes del proceso de prosecución escolar del estudiante. ¿A través que lo hago? Esa información yo recopilo, como lo dije con la anterioridad, con la ficha de inscripción o con el Departamento de Bienestar y Protección Estudiantil de la institución cuando se presenta una situación, por ejemplo, de condición de discapacidad. Yo, junto al docente especialista, aula integrada y bienestar estudiantil, que son servicios que se encuentran en las instituciones de educación primaria, se pueden realizar entrevistas, cuestionarios u observaciones que el docente hace en su registro diario, y de allí poder plantearme una serie de objetivos que me permitan recolectar esa información para poder comprender la situación real y funcionamiento real del estudiante y plantearme un objetivo en el proceso de intervención psicopedagógica. Vale acotar que estas técnicas hablan también del diseño de evaluación. Una vez que se ha realizado el análisis de la demanda, se procede al diseño de evaluación. Esta etapa consiste en seleccionar las pruebas y técnicas de evaluación más adecuadas para recoger la información sobre el rendimiento académico, las habilidades cognitivas, las habilidades de aprendizaje y otros aspectos relevantes en que la evaluación sea complementada y objetiva para obtener datos precisos que permitan tomar las decisiones. En mi proceso de evaluación, cuando hago la intervención psicopedagógica, realizo una evaluación, bien sea escala de estimación, lista de cotejos, para yo poder observar las habilidades y destrezas de mi escolar. Ahí yo puedo recopilar en todas las áreas de desarrollo la información resaltante de su rendimiento académico para poder de allí plantearme mi objetivo de atención psicopedagógica y de allí poder tener una visión objetiva de cuáles son las debilidades que yo estoy observando allí en esa evaluación y qué puedo potenciar en mi estudiante para que se apropie de los contenidos que ofrece el programa curricular de la educación primaria, bien sea en el grado que está cursando, bien sea, como lo dije, un estudiante con discapacidad o trastorno específico en el aprendizaje, tanto en la lectura, escritura o cálculo. También observamos esa intervención pedagógica en estudiantes con retardo pedagógico o de situaciones que influyen en su contexto sociocultural en el que también el estudiante se desenvuelve. La recogida de información. Una vez diseñada la evaluación, se lleva a cabo una recogida de información. Esto implica administrar las pruebas y técnicas seleccionadas, así como recopilar datos adicionales a través de observaciones, entrevistas o registros de anécdotas académicos, que es fundamental la información que se realice de manera sistematizada y rigurosa para
obtener los datos confiables representativos de la realidad. En este caso, nosotros como docentes, pues cuando hacemos la intervención psicopedagógica, llevamos, como lo dije con anterioridad, el registro descriptivo. Anotamos todos los acontecimientos o todo el movimiento del estudiante en el aula de clase. Vamos evaluando ese proceso allí. Esas pruebas que me permitieron aplicarse, o sea, o bien sea a través de pruebas aplicadas por el docente, permite evaluar sus competencias tanto en lectura, escritura y cálculo, los conocimientos básicos concernientes al grado, me va a permitir a mí como docente tener esa información rigurosa y poder tener esos datos confiables para poder ser representado, perdón, en el proceso de evaluación del estudiante que se encuentra en la institución educativa y así poder brindar una educación de calidad. Cuando hablamos de los principios o áreas de intervención psicopedagógica, nos hace tener presente a cada docente que la intervención psicopedagógica se centra en diferentes áreas de la vida cotidiana y también la parte académica social de cada individuo. ¿Por qué? Porque ese apoyo que el docente brinda en el espacio de aprendizaje me va a permitir desarrollar los procesos cognitivos del estudiante, cómo observa, cómo establece semejanza y diferencia, qué acciones él puede tomar para resolución de problemas, autonomía e independencia, fortalecer esas habilidades cognitivas de su memoria, concentración, razonamiento, el desarrollo de estrategias de estudio y organización del tiempo. Es fundamental que el docente emplee esas adecuaciones curriculares cuando hace la intervención psicoeducativa a través del tiempo y ritmo de aprendizaje del estudiante, porque allí le voy a brindar a mi estudiante confianza y seguridad para desarrollar su autoestima y autoconfianza de poderse desenvolver en el espacio de aprendizaje para ir a aplicar una prevención y tratamiento a esas dificultades como es la dislexia, la disgrafia, la discalculia. En ese caso, yo hacer esa intervención para poder minimizar esos problemas que se están presentando en su interferencia en el aprendizaje y afianzar esa seguridad, confianza para para que el estudiante no propicie conductas disruptivas o desadaptadas que puedan repercutir en las conductas manifestadas dentro del aula de clase. ¿Cuál es el rol del psicopedagogo en el proceso de intervención? Primordial que el psicopedagogo sea dinámico. ¿Por qué? Porque las clases tienen que ser dinámicas, participativas, protagónicas en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de allí poder determinar cuáles son esos procedimientos acordes a lo que el estudiante requiere dentro de su aula de clase. Esa flexibilidad, colocarme en el lugar del estudiante, eh, aceptarlo, poderlo incluir con sus demás compañeros, desarrollar estrategias didácticas y que puedan afianzar esas habilidades y destrezas, donde el docente sea investigador cada día, e investiga nuevas estrategias para ayudar al estudiante, para poderle ofrecer esas alternativas de aprendizaje para que su aprendizaje sea más óptimo, más provechoso y así poderlo incluir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sobre todo orientador. El papel de orientador es fundamental en ese proceso. Yo como docente oriento, instruyo, guío y formo para que mi estudiante se pueda aprovechar, pueda apropiarse de todos sus contenidos y a la vez evaluar ese rendimiento académico que va a ser provechoso para el estudiante, adaptando estrategias de evaluación que me permita como docente recolectar esa información que pueda ser óptima en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente que sea planificador, ese docente planificador
va a ayudar al estudiante a poder aprovechar todos esos contenidos que el docente va poder aprovechar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las adecuaciones curriculares, que siempre es primordial tenerlo presente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. ¿Y usted cómo me le va? Bien, gracias, bienvenido. Muchísimas gracias. Estamos dando continuidad a a la clase, a lo que ya se ha avanzado, a través de lo que es el rol del psicopedagogo en el proceso de intervención psicoeducativa. Para ti, ¿cuál es lo fundamental que debe poseer ese rol, ese psicopedagogo, dentro de los espacios de aprendizaje? Pues, profe, el perfil del psicopedagogo tiene que ser una persona, primero que nada, orientador, profesional y formado en el área. Tercero, carismático. Cuatro, amor a la vocación y el servicio. Em, Pienso que tiene que ser una persona preparada en todos los perfiles para poder ser aplicado en los ambientes de aprendizaje, sea en el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, en el aprender haciendo, también en adaptaciones curriculares y en todo lo que tenga que ver el contexto de la pedagogía en unión a la psicopedagogía. Sabemos que es una relación de la psicología con la pedagogía, ¿no? Sí, porque lo que resaltaba yo allí, Gabriel, era que el rol parte de que sea un docente dinámico, sea un docente flexible, sea un docente investigador, orientador, evaluador y planificador. Todo eso hace un engranaje y una mediación del importante papel que tiene ese docente a través del desarrollo de una pedagogía humanista. Me coloco en el lugar de mi estudiante para poder aplicar las diferentes estrategias que van a ayudar a que estudiante afiance sus habilidades y destrezas tanto a nivel académico como social y pueda aprovecharse del proceso de enseñanza-aprendizaje que es fundamental en este proceso. Cuando hablo, Gabriel, de diagnóstico educativo, parte de la premisa que es un conjunto de juicios o calificaciones que se realizan con el objetivo de evaluar distintas características del estudiante dentro del proceso de enseñanza. Las características pueden estar relacionadas a diferentes áreas o capacidades intelectuales que de alguna u otra manera puedan aprovecharse dentro de este proceso de enseñanza y a su vez estar vinculada a otras áreas del desarrollo o capacidades físicas, intelectuales o aprendizaje o dificultades que se puedan presentar allí. Cuando hablamos del diagnóstico educativo, hablamos de juicios eh, que el docente va a emitir en ese informe, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo como docente, cuando hago mi evaluación, planteo todo lo que son las áreas de desarrollo que ahorita te las voy a presentar y voy a emitir un juicio de que, por ejemplo, el desarrollo psicomotriz, observamos que en la psicomotricidad gruesa el estudiante camina en forma vacilante. Un ejemplo, no posee una adecuada aprehensión del lápiz, su recortado es irregular, que cuando colorea no respeta el margen del coloreado. En el momento en el área intelectual, el estudiante, su atención es dispersa, su periodo de concentración son breves, el estudiante no comprende ideas principales o secundarias de un cuento ilustrado, su memoria es a corto plazo, el estudiante presenta confusión en la noción temporal espacial, a identificar días de la semana, meses del año, dificultad en reconocer las nociones espaciales, adentro, afuera, lejos, cerca. Entonces, es una gama de información que tengo, por ejemplo, en la parte académica, que el estudiante, su escritura es rígida, en la escritura omite, sustituye, agrega, aglutina, hace transposición de la letra, su lectura es silábica, no,
no conoce las funciones básicas matemáticas de la suma o la resta, un ejemplo. Entonces, a raíz de de esa evaluación integral que yo estoy haciendo, me permite tomar a mí como docente las características del alumno en el proceso de enseñanza. Ahí puedo observar y tener una visión integral de qué es lo que realmente mi estudiante conoce o qué necesita pues, fortalecer, que el docente fortalezca dentro del espacio de aprendizaje. Y eso es fundamental en ese proceso porque ahí voy observando también su aspecto social, cómo se siente, qué él piensa, cómo son sus emociones, que es fundamental en ese proceso. ¿Qué nos puedes decir acerca, Gabriel, del diagnóstico educativo? Sí, profe, efectivamente cuando hablamos del diagnóstico educativo, estamos refiriendo a través de la observación y podemos observar y a través de alguna evaluación implica sencillamente ese descubrimiento de aspectos que no solamente son cognitivos, sino también actitudinales, que puede ser de manera grupal o puede ser de manera individual. Ahí podemos observar no solamente a nivel de conocimiento, podemos también describir, clarificar y predecir el caso que sea necesario y pues también implicándolo y relacionándolo pues a este sistema educativo, ¿no? Ante esas debilidades para fortalecer la enseñanza-aprendizaje. Exacto, Gabriel, es primordial que el docente en su función conozca las áreas de desarrollo. Es fundamental no pasar desapercibido todos esos elementos que son primordiales en el proceso de enseñanza, ¿no? Que lo desconocen. Entonces es fundamental porque tú puedes observar y analizar realmente, vamos a observar el diagnóstico que el docente de aula está desarrollando allí. Ajá, vamos, es verídico, es real. Hay que buscar el factor causal. Por ejemplo, si mi niño no me lee, ajá, ¿cómo emocionalmente está? ¿Sí? O cómo él se siente, cómo él piensa, porque de repente su contexto puede influir ahí, que está obstaculizando ese proceso. Todo eso hay que analizarlo, hay que precisarlo para poder dar una visión integral de ese proceso. Incluso lo que estábamos hablando, profe, que es importante pues la formación académica, porque de esta manera pues podemos realizar un buen diagnóstico y podemos ver si esa necesidad puede ser de algún desarrollo personal, si puede ser social o si es académico. Hay que diferenciar pues esas tres partes del diagnóstico del escolar. Exacto, Gabriel. Es importante resaltar, Gabriel, que en las instituciones educativas está el servicio de aula integrada, pero el servicio de aula integrada afianza en las instituciones de educación primaria un apoyo articulado con las docentes de aula regular. Ahí la intervención de psicopedagógica va de la mano en las instituciones docente de aula integrada, docente de aula, docente de bienestar y protección estudiantil y especialistas que son que están fuera de la institución, que sería ese apoyo con las alianzas institucionales, ¿no? Y ahí todos articulan y pueden crear redes de apoyo, programas educativos que me permitan como docente poder clarificar toda esa información y poder ayudar y apoyar a mi estudiante y ofrecerle esas alternativas de atención psicopedagógica que me puedan, como docente, resolver las debilidades que estoy detallando en esa atención. Y ese proceso es fundamental para yo como docente poder crear un plan de acción y poder ayudar a mi estudiante con alguna alteración en el proceso de aprendizaje, como es el caso de los estudiantes con discapacidad que puedan presentar un trastorno espectro autista, trastorno motor o trastorno específico en el aprendizaje, tanto en la lectura, escritura y cálculo. ¿Qué hago yo allí, Gabriel? Puedo observar lo que son las psicofunciones, que serían las áreas de desarrollo, que como docente
tengo que tener presente en el momento que hago la evaluación o diagnóstico de mi aula. ¿Por qué? Porque ese espacio de aprendizaje, yo como docente tengo que ser garante de observar en las psicofunciones la realidad de mi estudiante a través de las áreas de desarrollo, como hablo, del área psicomotora. ¿Por qué? Porque yo observo las subáreas que serían motora gruesa, si mi estudiante camina, corre, salta, camina sobre obstáculos, la motora fina, si mi estudiante cómo es su pinza, cómo transcribe, cómo recorta, cómo son sus trazos, cómo, si ensarta, encaja, en fin, en actividades como que tanto de pedagógicas como de la vida diaria, ¿no? También podría ser, se evalúa allí. También el esquema corporal, si reconoce segmentos finos, gruesos de su cuerpo, lo que es lateralidad, derecha e izquierda, si proyecta la lateralidad de sí mismo en otro, la direccionalidad, lo que está arriba, lo que está abajo, las nociones temporales, los meses del año, los días de la semana, el reloj pedagógico, cuánto es una década, cuánto es un quinquenio, y esas informaciones tan simples como las puedes observar, le dificultan a los estudiantes, Gabriel, y es Sí, algo. estas esencialmente son cosas que pareciera que fueran sencillas, pero son características particulares en el diagnóstico para la aplicación del plan de acción. O sea, esas son características muy importantes que se deben de tomar en cuenta y que debemos saberlas a la hora de diagnosticar para poder avanzar en los escolares. En vez de juzgar, de señalar o en vez de señalar al representante, pues vamos más allá de lo que vemos y observemos lo que hay en trasfondo de cada uno de los escolares para su ayuda. Sí, entonces eso es lo que pasa, Gabriel. Por ejemplo, algo tan elemental que el docente desconoce realmente si mi estudiante conoce hasta su fecha de nacimiento, la dirección de su casa. Las nociones espaciales también. Y estás cerca, estás lejos, estás arriba, estás abajo, este salón está abierto, está cerrado, conceptos tan básicos que pueden ayudar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso realmente como el docente hay que analizar esa parte fundamental que pueda ayudar en el sistema educativo, ¿no? Y Exacto. dígame. Es algo tan sencillo porque lo que es la psicomotricidad trae pues sencillamente algunos beneficios en su uso. Primero que nada, favorece el uso del cuerpo y la relación con el entorno, a controlar el cuerpo, los movimientos, ayuda en el dominio del equilibrio, en la respiración, ayuda en la coordinación motora adecuada, la orientación del cuerpo, la creatividad y la expresión personal, el dominio del ritmo en los aspectos, mejora la memoria, ayuda en el dominio de los conceptos verticales y horizontales, controla la intensidad, la situación, los tamaños, las fuerzas, los conocimientos, los colores, las formas, la organización de los espacios y los tiempos, lo que usted estaba diciendo ahorita, aquí, allá, o sea, la lateralidad, derecha, izquierda, arriba, abajo, son beneficios que se le dan a los escolares, pero para poder hacer ese plan de beneficio a los escolares debemos que saber en qué parte está afectando la situación. Exacto, es allí, por ejemplo, Gabriel, lo que es primordial, la parte sensoperceptiva, cómo es la parte visual de nuestros estudiantes. Se observan, detallan estructura, forma, color, la parte auditiva, discriminación de los sonidos, eh, de todo, de los sonidos, de los hechos, sucesos que pasan a su alrededor, de la parte también, Gabriel, de la parte gustativa, los sabores, se identifica sabores, amargo, salado, dulce, la táctil, la parte suave, lisa, rugosa o áspera, también. También la parte de la fundamental, Gabriel, la intelectual, y lo que es la atención y concentración, lo que es la parte de la memoria auditiva de secuencias, Gabriel, lo que es los ritmos, la discriminación de sonidos, la parte de los sonidos, cuando usted coloca a leer a un niño, puedes observar que las sílabas completas le dificulta, por ejemplo,
Bla, ble, flo, Le, flu, bli, pla. bla, ple, pi, plo, plu. Exacto. Y cuando pasa también los sonidos inversos, por ejemplo, al, el, in, or, us, ar, el, in, or, urs, o la articulación de sílabas tra, gra, tra, pri, por ejemplo. Entonces, y la memoria auditiva, por ejemplo, tú haces una actividad dinámica en el salón. Niño, vamos a describir, a escuchar las diferentes palabras y tú llevas la secuencia de que sí interiorizó lo que es la información. Por ejemplo, yo le digo a los niños, lápiz, lápiz, silla. Entonces el niño le va a decir lápiz, pero la otra palabra no la escuchó, no la No la logró escuchó. captar. O por ejemplo, que yo le diga al niño, casa, pelota, cuadro. Está evaluando allí la memoria auditiva de secuencia, hasta qué palabra el niño o niña lleva la secuencia de lo que usted le está enseñando. La memoria visual de secuencia, que por ejemplo, que yo le coloque una carpeta donde está una serie de imágenes. Entonces yo le digo, vamos a observar las imágenes. Entonces el niño, yo las cubro. Entonces el niño va a decir, por ejemplo, yo le digo al niño, ¿cuántas imágenes observas allí? Yo las cubro, luego ya el niño vuelvo que él las vuelva a visualizar. Le pregunto al niño, por ejemplo, aquí está el cuadro, yo le coloco 8 imágenes diferentes. Entonces yo las cubro y yo le digo al niño, ¿qué imágenes observó allí? Entonces el niño va a decir, observé una pelota, observé un cuadro, observé un comedor, así sucesivamente. Entonces ya vuelvo y quito la, lo que es la cartulina que yo utilicé en el momento para cubrir. Entonces ya observo la capacidad visual de mi estudiante, la secuencia que él tiene para memorizar, ¿sí? Entonces es una técnica muy buena porque ahí voy observando en el proceso de evaluación. Yo como docente voy determinando y voy diciendo, wow, mi estudiante tiene una memoria concerniente a lo esperado, a su edad, discrimina o le dificulta memorizar tanto imágenes como palabras, discriminar, perdón, palabras de forma auditiva o memorizar imágenes presentadas en secuencia. Entonces, Eso es lo que, profe, eso es lo que se le llama ejercicio secuencial exacto, de ejercicio. Eso es una estrategia, recordando ahorita, es una estrategia que se utiliza en los ambientes de aprendizaje para, dependiendo pues de la condición, pues, sea visual o sea auditiva, ¿sí? Se utiliza de manera secuencial, de manera de que el niño pueda tomar la atención o pueda recordar de manera repetitiva, sea de palabras o sea de imagen. Sin embargo, cuando usted lo aplica en el ambiente de aprendizaje, ellos suele olvidársele las imágenes, incluso las cantidades de imágenes que se le muestran. exacto. Y de allí podemos observar el área socioemocional. Es importante que nosotros como docentes de aula observemos las diferentes emociones que nuestros estudiantes perciben. Alegría, tristeza, rabia, de que él se dibuje cómo se ve, cómo observa a su familia, qué expresa allí, que sea comunicativo, que establezca todas las situaciones que acontecen en su entorno. Y finalmente, lo que es la académica, lectura, escritura y cálculo que observamos hoy en día en nuestras aulas de clase. Observamos que hay niños que tienen una lectura fluida, una lectura silábica que en el momento que es lectura silábica le dificulta sílabas completas, le dificulta sílabas inversas, aglutina, agrega, sustituye igual, como escribe en lo que es la escritura, escritura rígida, escritura cursiva, script. En el momento que hacemos el dictado, como lee, escribe, omite, sustituye, aglutina, se observa esa dificultad relevante porque como lee, escribe. Y también en la parte del cálculo, observamos que los niños en las habilidades académicas, en matemáticas, sumas y restas, multiplicaciones, de repente en la suma, como le decía, la importancia
lateralidad, donde iniciamos la operación de derecha a izquierda. Hay niños que lo inician en la izquierda, como hay niños que lo inician en la derecha, tienen dificultad en el reconocimiento de hallar el valor posicional de un producto de una operación matemática. ¿Qué se debe eso? La importancia de obtener consolidado lo que es la lateralidad, direccionalidad, noción temporoespacial, nociones espaciales y esquema corporal. Todo eso, aunque no la persona no lo conozca en profundidad, en lo que es más que todo en un docente de aula, algunos lo conocen, otros no lo profundizan tanto. Es primordial todas las áreas de desarrollo porque tienen un papel muy importante en el sistema de educativo en cuando evaluamos y diagnosticamos y precisamos lo que es la parte de la evaluación integral del estudiante. Cuando hablábamos de los principios, cuando hablaba Gabriel antes que te incorporara, hacer una retroalimentación breve de los principales áreas de intervención psicopedagógica, lo que decíamos, esa intervención parte del conocimiento de las áreas académicas en donde el estudiante podemos evaluar todas las psicofunciones para establecer estrategias de estudio y organización del tiempo. ¿Qué importancia tiene para ti como docente las estrategias de estudio y organización del tiempo? Profe, la estrategia que se deben de utilizar en los ambientes de aprendizaje, porque como hablamos de que la intervención psicopedagógica no solamente desarrolla la estrategia y el estudio y también la organización del tiempo, mejora la autoestima y la autoconfianza, como lo está en la lámina. Pero fíjese algo muy importante. La aplicación de las estrategias en los ambientes de aprendizaje son importantes para el desarrollo académico y emocional de los escolares, porque cuando hablábamos ahorita en el área de la socioemoción, ¿verdad? Que es el área para mí, una de las áreas importantes en el desarrollo académico de los escolares. ¿Por qué? Porque ahí podemos encontrar en el escolar la alegría, la tristeza, el llanto y alguna situación que pueda estar pasando dentro del hogar. Y por eso la pedagogía se relacionó y se articuló con la psicología para poder trabajar de la mano en conjunto para hacer una disciplina en el mejoramiento académico, psicológico y social del escolar. Por eso yo pienso que la parte emocional, profe, aparte de la parte económica, perdón, académica, es una parte que se debe de tocar a diario. Incluso los docentes deben aprender a manejar esta situación o estas estrategias emocionales que permitan el desarrollo del niño, no solamente como implementación de valores, sino también de que pueda de manera autopersonal y autocontrol de los escolares para que ellos se sientan motivados y generen pues esas habilidades dentro del ámbito educacional o el ámbito académico. Exacto, Gabriel. Ahí podemos observar que esa intervención psicopedagógica la podemos hacer en casos que presenten nuestras instituciones educativas, problemas de conducta, conductas disruptivas, acoso escolar y problemas del aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo y discapacidad. Para allí poder, como docentes, poder, aplicar una gama de pruebas o recolectar esa información y en ese proceso de intervención. Para ti, ¿cuál es la importancia que tiene la entrevista en el proceso de intervención psicopedagógica? Profe, la entrevista es la número uno, porque a través de la conversación podemos obtener características o ítem importantes para así de esa manera o de esos hallazgos de esa conversación, socialización o entrevista, como le llamamos, podemos realizar con todas esas características a través de una evaluación al escolar, podamos realizar un plan de acción que nos va a permitir el desarrollo, sea emocional, social, psicológico o académico del escolar. Exacto, Gabriel. Cuando hablamos de ese diseño de evaluación, por ejemplo, podemos también hablar de la importancia que en el proceso de intervención psicopedagógica el docente tiene en las aulas de clase a través de esas pruebas o técnicas que él presenta para recolectar la información. Para ti,
En tu experiencia como docente, ¿cómo desarrollas esas pruebas para poder evaluar las habilidades y destrezas de un estudiante que tengas con neurodiversidad o tengas con alguna conducta disruptiva o situación de retardo pedagógico que se pueda presentar en el caso de estudiantes que no tengan ese apoyo a nivel familiar, que su contexto sociocultural pueda limitar ese proceso? Profe, mira, hay varias maneras de hacer evaluación. La primera que hago a nivel funcional, lo que llama familia, raíz familia, lo hacemos a través de rondas emocionales. Esa es la primera evaluación emocional que yo hago, que doy inicio con una ronda emocional que es a través de la conversación en redondo, se interrelaciona con los escolares, se le hacen preguntas, se le hace una historia como si yo viviera algunas situaciones adversas en mi hogar o como si yo hubiera vivido una situación difícil en mi hogar y de esa manera ellos pueden intercalar en hablar algunas situaciones que pasan desde el hogar. Ahora a través del aprendizaje se hacen evaluaciones significativas de menos complejidad si vemos que hay alguna situación o hay alguna condición o algún trastorno dentro de alguno de los escolares. Sin embargo, se utiliza siguiendo pues el sistema educativo y viendo el currículo bolivariano, se utiliza hasta dónde o hasta qué parte del cumplimiento de la competencia. Se hacen evaluaciones básicas para poder observar en qué nivel se encuentra el niño y si el niño se encuentra con alguna debilidad. Exacto, Gabriel. Es fundamental en este proceso como docente podamos brindar esos signos de alerta, ¿no? Esos signos de alerta que nos garantice potenciar las habilidades y destrezas de nuestros estudiantes. Por ejemplo, profe, en una oportunidad con uno de los escolares dentro del ambiente de aprendizaje de algunas experiencias con niños trastornos que ha suscitado pues dentro del ambiente del aprendizaje. Por ejemplo, un niño que su atención no duraba menos de un minuto, daba golpes a la mesa, hacía sonidos con la boca, daba golpes con los pies, eh, tenía problemas de conducta, se levantaba, golpeaba al compañero, ¿sí? Entonces se logró determinar a través de la observación y por eso es importante, profe, lo que decía desde el principio, la formación de uno como docente. Sí, la formación inicial, parte Yo dije, de, parte de esa tienes premisa. y tiene esta característica, y tiene la otra, y otra, y la otra, y la otra, y la otra. Ah, es que esto puede ser trastorno de déficit de atención e hiperactivismo. Ajá, ¿cómo vamos a aplicar? Entonces allí es donde uno, a través de todas esas características, logra en ayuda de, de ese especialista multidisciplinario, que puede ser aula integrada, o en conjunto con el psicólogo, en conjunto con la mamá, podemos llegar a poder tratar en conjunto al niño. Por eso la función como psicopedagogo es importante dentro de los ambientes de aprendizaje o dentro de la institucionalidad, y más en la intervención psicopedagógica, porque sabemos que esto no solamente va dirigido a los estudiantes también de primaria, de secundaria, de bachillerato, sino que también necesita pues un apoyo que sea especializado y que también sea individualizado, profe, es una Exacto. atención Es, es- individualizada. Ese apoyo con el equipo interdisciplinario, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, terapista de lenguaje, psicopedagogo, todos los que puedan dar una información real de la condición del estudiante, afianza ese modelo de atención psicopedagógica y así de esa manera el docente puede hacer un adecuado abordaje psicoeducativo, tomando al estudiante como un servicio psicosocial que puedas tener una educación equitativa con igualdad de oportunidades. Y que Gabriel, no, so- dime. y que no solamente el beneficio es para el estudiante, aquí los beneficiados somos todos, hasta la familia, porque al tener tranquilidad, paz y un buen desarrollo académico, escolar y emocional, pues obviamente va a haber una tranquilidad o va a haber un equilibrio familiar. Exacto, es primordial el proceso. Gabriel, ¿qué nos puedes decir para ti qué es intervención psicopedagógica? Voy, profe. Te voy a dejar aquí la guía mía de apoyo para que la puedas visualizar allí y nos puedas dar tu opinión. Profe, sencillamente la intervención psicopedagógica es una acción
¿Por qué es una acción psicopedagógica? Porque sencillamente ella se vincula principalmente a la planificación de qué, de esos procesos educativos, que es como un acto que se incluye sencillamente el análisis de esas necesidades y se establecen qué, objetivos, metas, diseños y evaluaciones con un fin. ¿Cuál es ese fin? Sencillamente de contribuir al mejoramiento del acto educativo. Perfecto, Gabriel. Gabriel, para concluir, quiero despedirme con con un mensaje que dice: mi experiencia me enseñó que con una formación docente inclusiva y comprensiva podemos construir un futuro donde las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades. Les invito a reflexionar y ser agentes de cambio para que juntos logremos una educación más inclusiva y equitativa. Es lo primordial que se busca en el proceso de intervención psicopedagógica. Eh, Gabriel, en esta semana armaré el aula virtual para que ya vaya desarrollando usted y sus demás compañeros que formen parte del curso las respectivas actividades. Cualquier duda o cualquier inquietud, me lo comunica, como siempre. Eh, ¿Y Perfecto, profe. qué te llevas de este corto tiempo, Gabriel? Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Profe, agradecido de antemano por su conocimiento y su experiencia dentro de este campo educativo, ¿no? Claro. Y una materia tan importante que las intervenciones psicopedagógicas como plan de acción, como planificación, como diagnóstico, como sencillamente una materia que nos permite de manera experimental adaptar todos estos conocimientos de la pedagogía en relación con la psicopedagogía y usted nos enseña de una manera u otra aplicarla dentro de los ambientes de aprendizaje. Y lo mejor de todo es que usted nos lleva el conocimiento teórico rompiendo estos paradigmas educacionales donde nos enseña de alguna manera u otra cómo ser aplicado dentro de los ambientes de aprendizaje, que eso es realmente valioso, profe, realmente agradecido de antemano por su conocimiento, por su enseñanza y la manera con lo que hace con esa mística de educación y con esa vocación de servicio. Gracias, Gabriel, muy agradecido. Vamos a desarrollar tres actividades. En el aula virtual debe leer con detenimiento cada instrucción para que pueda desarrollar las actividades. Vamos a hacer como un ejercicio práctico porque en estos momentos estamos de plan vacacional, ¿no? De vacaciones, como se dice en las instituciones educativas, pero de repente con la experiencia que pudiste vivir en este lapso académico que culminó, de repente conserves esa información, que la puedas hacer la comparación, el contraste de información que puedes recabar y a las experiencias de tu estudiante para poder desarrollar ese trabajo, porque ya tienes una gama de información recopilada que pueda ser de apoyo en el desarrollo del ejercicio que vas a hacer. Claro que sí, mi profe, agradecido de antemano y estaremos atentos en la plataforma y con todas las instrucciones para realizar la actividad detenidamente. Bueno, Gabriel, gracias por asistir. Te deseo un feliz fin de semana, que descanse y pues nos estamos viendo en otra oportunidad.